Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a muchos de ustedes, y sinceramente a nosotros también. Vamos a desgranar el misterio o el secreto, si quieren llamarlo así, detrás de por qué Kerem Bürsin ha conquistado de una manera tan rotunda los corazones de España. Sí, han oído bien. Ese actor turco que hemos visto brillar en nuestras pantallas, ¿qué tiene que lo hace tan especial para el público español? ¿Es su talento, su carisma, algo más profundo? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde sus inicios hasta el fenómeno actual. Y antes de empezar con todo este análisis fascinante, no olviden ese pequeño gesto que significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes: suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Kerem Bürsin, para quienes quizás no lo conozcan a la perfección, es un nombre que resuena con fuerza en el panorama televisivo y cinematográfico turco. Nacido en Estambul, pero con una infancia y adolescencia repartidas entre diferentes países como Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, su experiencia de vida multicultural le ha dado, sin duda, una perspectiva única. Ha estudiado interpretación en el prestigioso Acting Studio de Nueva York, ha trabajado en Hollywood en pequeños papeles, y luego dio el salto a Turquía, donde su carrera despegó de manera espectacular. Y ahora, España. ¿Cómo llegó este fenómeno hasta aquí? Bueno, todo comenzó como suele pasar, con una serie que se convirtió en un auténtico bombazo internacional. Hablamos por supuesto de Love is in the Air, o Sen Kalkap en su idioma original. Esta comedia romántica llena de giros inesperados, química palpable entre sus protagonistas y ese toque de cuento de hadas moderno, aterrizó en España y francamente arrasó. Pero más allá del éxito de la serie, que ya es un punto de partida importante, debemos entender que elementos específicos de Kerem Bürsin resonaron tan fuertemente con la audiencia española. Si pensamos en lo que tradicionalmente ha gustado al público español en cuanto a actores o personajes, encontramos ciertas características que Kerem parece encarnar a la perfección. Por un lado está la imagen del chico bueno con un toque de rebeldía, ese ideal que siempre ha tenido un hueco especial. En Love is in the Air, su personaje, Serkan Bolat, es un arquitecto exitoso, ambicioso y al principio bastante frío. Pero a medida que la trama avanza, vemos su lado más vulnerable, protector y romántico. Este arco de personaje, de un hombre que se abre al amor a pesar de sus propias barreras, es un clásico que nunca falla. Y Kerem lo interpreta con una convicción y un encanto que traspasan la pantalla. Pero no es solo el personaje. Es el propio Kerem. Su físico sin duda juega un papel. Con una altura destacada, unos ojos penetrantes y una sonrisa que desarma, posee las características físicas que a menudo se asocian con el arquetipo del galán. Y en España, donde la apreciación por la belleza mediterránea y latina es tan fuerte, estas cualidades tienen un eco especial. Sin embargo, reducir su éxito a su apariencia sería una simplificación excesiva. Hay algo más, algo en su forma de proyectar en pantalla. Una de las claves, a mi parecer, es esa autenticidad que emana. A pesar de ser una estrella internacional, Kerem parece mantener una cercanía y una naturalidad que conectan con el espectador. Lo vemos en sus entrevistas, en sus apariciones públicas, incluso en sus redes sociales. Hay una frescura, una espontaneidad, que lo alejan del arquetipo del actor distante e inaccesible. Se muestra como alguien con quien se podría tomar un café, alguien que se ríe de sí mismo, que comparte sus inquietudes. Y esta conexión personal, esta sensación de familiaridad, es algo que el público español valora muchísimo. Otro aspecto crucial es su carisma. Kerem tiene esa chispa que atrae miradas. No es solo su talento interpretativo que es considerable, sino su presencia escénica. Cuando está en pantalla, es difícil apartar la vista. Tiene una forma de comunicar emociones, ya sea en una escena dramática o en un momento cómico, que resulta muy efectiva. Y esa energía positiva que proyecta, incluso en sus roles más serios, es contagiosa. Además, no podemos olvidar el factor de la novedad con matices. Si bien las telenovelas y series latinoamericanas han tenido una larga y exitosa trayectoria en España, las producciones turcas han ido ganando terreno en los últimos años, ofreciendo una estética diferente, tramas a veces más audaces y un estilo narrativo propio. Kerem Bürsin, al ser uno de los rostros más reconocibles de esta nueva ola de producciones turcas que llegan a España,
se ha convertido en un embajador involuntario de este género que tanto ha enganchado a la audiencia. Pensemos en la receptividad de España hacia las producciones extranjeras. España siempre ha sido un país abierto a la cultura, a las historias que llegan de otras partes del mundo. Desde el cine francés, el italiano, el británico, hasta las series americanas, el público español es un consumidor voraz de buen contenido. Y las series turcas, con su combinación de drama, romance, escenarios exóticos y valores familiares a menudo muy presentes, han encontrado un terreno fértil. Kerem, al ser uno de los protagonistas de la serie que ha abierto de par en par las puertas a este fenómeno, se ha beneficiado enormemente de esta receptividad. Su capacidad para adaptarse a diferentes géneros también es un punto a su favor. Si bien Love is in the Air lo catapultó a la fama en España, ha participado en otros proyectos que muestran su versatilidad. Ha hecho dramas, películas, series de acción. Esta capacidad de reinventarse, de no encasillarse, le permite seguir creciendo como actor y atraer a públicos más amplios. Y esa ambición artística, esa búsqueda de nuevos retos, es algo que los admiradores suelen aplaudir. Otro elemento a considerar es cómo se ha gestionado su imagen y su presencia en el mercado español. La forma en que las cadenas de televisión han promocionado sus series, la cobertura que los medios de comunicación españoles han dado a su figura, todo ello ha contribuido a construir un conocimiento y una admiración crecientes. Cuando un actor se convierte en un tema recurrente en las revistas del corazón, en los programas de entretenimiento, en las redes sociales, su popularidad se dispara de manera exponencial. Y Kerem, sin duda, ha sido objeto de este fenómeno. Pero volvamos a lo fundamental, el impacto emocional. Las historias de amor, las pasiones desatadas, las luchas personales, son universales. Y Kerem Bürsin, con su habilidad para transmitir estas emociones, logra conectar con la audiencia a un nivel muy profundo. Sus personajes, a menudo con un trasfondo complejo, con defectos y virtudes, con luchas internas, resuenan con la propia experiencia humana. No son personajes perfectos e idealizados, son seres con los que podemos identificarnos, a los que podemos comprender, e incluso, en ocasiones, querer. ¿Y qué me dicen de su relación con sus fans? En la era de las redes sociales, esta conexión es más importante que nunca. Kerem es muy activo en plataformas como Instagram, compartiendo momentos de su vida, interactuando con sus seguidores, mostrando su faceta más cercana y personal. Esta transparencia y esta apertura construyen un vínculo muy fuerte con su audiencia. Los fans sienten que lo conocen, que forman parte de su vida de alguna manera. Y esa lealtad se traduce en un apoyo incondicional. Cuando un actor se preocupa por su público, ese público se lo devuelve multiplicado. Además, pensemos en la influencia de otros actores turcos que ya habían conquistado España antes que él, o que lo hicieron de forma paralela. El camino ya estaba un poco abierto. Series como El Sultán, Fatma Gul o Mujer demostraron que las producciones turcas tenían un gran potencial de éxito en España. Kerem, al llegar con una propuesta fresca y atractiva, se insertó en este movimiento ya en marcha, beneficiándose de la curiosidad y el interés que ya existían. Si intentamos resumir, ¿cuáles son los pilares de este éxito arrollador de Kerem Bürsin en España? Diría que es una combinación magistral de varios factores. En primer lugar, su indiscutible talento actoral, que le permite dar vida a personajes complejos y cautivadores. Segundo, su atractiva presencia física, que encaja perfectamente con el ideal del galán moderno. Tercero, su carisma natural y su autenticidad, que generan una conexión genuina con el público. Cuarto, su versatilidad como actor capaz de explorar diferentes géneros y seguir sorprendiendo. Quinto, el fenómeno de las series turcas en España, del cual se ha convertido en uno de sus rostros más emblemáticos. Y sexto, su habilidad para interactuar con sus fans en las redes sociales, creando una comunidad fiel y apasionada. Es fascinante ver cómo un actor, proveniente de una industria tan diferente, puede lograr calar tan hondo en un público de otro país. Demuestra que las barreras culturales, en el fondo, son más permeables de lo que a veces pensamos, especialmente cuando hay historias bien contadas, personajes con los que empatizar y talento puro. Kerem Bürsin no es solo un actor que triunfa en España, es la personificación de cómo la ficción, cuando se hace con pasión y calidad, puede cruzar fronteras y unir a personas de diferentes culturas. En definitiva, el secreto de Kerem Bürsin no es un único ingrediente, sino una alquimia perfecta.
Es la suma de su persona, su trabajo, el momento cultural oportuno y la forma en que ha sabido conectar con la sensibilidad de la audiencia española. Ha llegado para quedarse, y estoy seguro de que seguirá dándonos muchas alegrías y sorprendiéndonos con sus próximos proyectos. Bueno, y hasta aquí nuestro análisis sobre el fenómeno turco que ha conquistado España. Hemos intentado desgranar los motivos de su éxito, explorando desde su talento hasta su carisma y la influencia del contexto cultural. Esperamos que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Hemos hablado de su trayectoria, de su personalidad, de la serie que lo catapultó a la fama y de cómo su conexión con el público español ha sido tan sólida. Creemos firmemente que su éxito se debe a esa combinación única de talento, autenticidad y una proyección en pantalla que atrapa. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Agradecemos de corazón que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos y a aprender un poco más sobre las figuras que nos cautivan. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y creando contenido para ustedes. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre Kerem Bürsin. ¿Qué es lo que más les gusta de él? ¿Creen que hay algún otro factor que haya contribuido a su éxito en España? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden darle a este vídeo un gran me gusta si lo han disfrutado, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem o de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.